Capítulo 1. El surgimiento de la civilización. Una tarde de viernes de verano, el resplandor del atardecer iluminaba la calle, no muy ancha. Luo Ji, que acababa de terminar su trabajo de verano, arrastraba su cuerpo cansado hasta casa. Hoy era su último día de trabajo y las clases comenzarían en poco más de una semana. Tras un verano agotador, planeaba disfrutar de sus últimas vacaciones antes de terminar el último año de bachillerato. Se quitó la camiseta, que estaba casi completamente empapada de sudor, se dio una ducha fría, cenó algo rápido, se preparó una taza de café como de costumbre y puso el ventilador averiado de su habitación a máxima potencia. Tras completar todos los preparativos, encendió el ordenador, hizo clic en el icono del juego en el escritorio y comenzó a jugar a su juego favorito, Wild West 6. Mientras se reproducía la animación inicial por ordenador, el aspecto cansado de Luo Ji se desvaneció ligeramente y se mostró algo más enérgico. Con un movimiento del ratón, seleccionó el nivel de dificultad más alto y comenzó una nueva partida. Al comenzar la partida, su cuerpo cansado pareció recuperarse por completo, y su mente adormecida empezó a clarificarse y a ser ágil. Ocupar territorio, negociar, comerciar, reclutar tropas y formar alianzas. Todo se realizaba de forma ordenada. Poco a poco se fue adaptando al ritmo del juego. Al fin y al cabo, era un jugador veterano que había participado en innumerables batallas. Justo cuando estaba a punto de hacer clic en una ronda más, apareció una ventana emergente en la esquina inferior izquierda de la pantalla del ordenador. ¿Quieres jugar otra ronda? El mensaje provenía de un amigo con el que jugaba, a quien conoció jugando a Wild 6. Aunque no habían conversado mucho, este chico solía invitarlo a jugar en línea. Sus primeras palabras solían ser solo esas tres. Sin embargo, el otro chico era realmente muy fuerte y particularmente difícil de vencer. Cada vez que jugaban en línea, las batallas se alargaban, pero a la vez, eran muy emocionantes. Así que a Luo Ji no le desagradaba a este amigo en línea con una personalidad algo peculiar. Después de un tiempo, incluso se acostumbró a él. Tras una feroz batalla, al contemplar el escenario que proclamaba la victoria, Luo Ji apuró el último sorbo de café y sonrió. Aunque había luchado contra su oponente muchas veces y había ganado más de las que había perdido, sentía una gran satisfacción cada vez, pues cada victoria había sido fruto de un gran esfuerzo. Antes, una vez que se decidía el ganador, la otra parte cerraba sesión inmediatamente. Sin embargo, esta vez, inesperadamente enviaron un mensaje. ¿Quieres jugar a juegos de estrategia más interesantes? Luo Ji respondió con dos signos de interrogación. Establecer ciudades-estado, desarrollar la civilización, desplegar ejércitos, en el sentido más estricto de la palabra. Al ver el mensaje, la primera reacción de Luo Ji fue pensar que le estaban mintiendo. Pero tras reflexionar un poco más, pensó que si pudiera experimentarlo de verdad, sería emocionante. Aunque su personalidad era muy madura, debido a los cambios en su familia desde la infancia, seguía siendo estudiante y aún conservaba cierta inquietud. Además, los días aburridos le daban bastante sueño. Si existiera algo así, me encantaría probarlo. Mientras respondía, una voz resonó de repente en su mente. Mensaje del sistema. Se ha detectado un host válido. ¿Desea aceptar el programa de instalación de Civilization Rise? ¿Eh? Esa voz, Luo Ji miró a su alrededor inconscientemente, ¿viene de mi cabeza? El sonido llegó de repente. Dada la personalidad de Luo Ji, aunque no entraría en pánico, un atisbo de sorpresa apareció en su apuesto rostro. Justo en ese momento, su amigo envió otro mensaje en la ventana de chat. Aceptar. Al leer esas dos palabras, Luo Ji comprendió de inmediato que probablemente estaba en serios problemas. Su corazón se aceleró y sintió una mezcla de tensión y emoción. El impulso que sentía lo llevaba a aceptar, pero la razón le decía que negarse era la opción más segura. Lentamente exhaló un largo suspiro. Sin embargo, siempre había sido una persona bastante obstinada, y estando solo, ¿qué podía temer? Decidió aceptarlo sin dudarlo. Notificación del sistema. El programa de instalación del auge de la civilización está en curso. Por favor, manténgase atento. Notificación del sistema. Instalación de Rise of Civilization completada. Cuando sonó la notificación del sistema, Luo Ji sintió de repente que todo se oscurecía. Antes incluso de abrir los ojos, ya sentía un frío helador que le calaba hasta los huesos. ¿Qué está pasando? ¿Qué frío hace? Al abrir los ojos, lo primero que vio fue un fuego ardiente. Luo Ji se acercó instintivamente, esperando que las llamas le proporcionaran algo de calor. Sin embargo, justo en ese momento, otra notificación del sistema resonó en sus oídos.
Notificación del sistema. Se ha recibido una solicitud de amistad del jugador Gaosu. ¿Deseas aceptarla? Jugador Gaosu. Ya fuera por el efecto del hielo o porque el cambio repentino fue demasiado drástico, el cerebro de Luoji, normalmente tan ágil, se bloqueó por unos segundos. Tras un momento de silencio atónito, finalmente reaccionó. He empezado el juego ahora mismo. Tras recuperar la consciencia, Luoji recuperó parte de su agudeza mental habitual. Sin duda, el jugador llamado Gaosu era su amigo en línea, y aceptó de inmediato su solicitud de amistad. Casi al instante en que agregó a Gaosu como amigo, este le envió rápidamente un mensaje. Enviar mensajes consume puntos de civilización, que son la moneda más importante de este juego. No es fácil para los nuevos jugadores ganar puntos de civilización, así que no es necesario que respondas a mi mensaje. A continuación, te explicaré algunas cosas importantes, así que recuérdalas. Casi inmediatamente después de que se enviara ese mensaje, le siguió rápidamente una serie de mensajes. Has entrado en un mundo de civilización primitiva. Este es un mundo completamente real. No te limites a las reglas de Savage 6. Como eres nuevo, dispones de un período de protección de 6 meses en este mundo. Durante este tiempo, otros jugadores no podrán invadirte. Podrás cultivar y desarrollarte a tu antojo, y fortalecer tu propia tribu. Sin embargo, no subestimes a los nativos de este mundo. Al principio, no era fácil tratar con ellos. Es mejor ser precavido, pero al mismo tiempo, debes explorar este mundo tanto como puedas. Podrías obtener beneficios inesperados. Además, recuerda revisar tu panel de atributos antes de comenzar y luego desarrollarlos según tus fortalezas. Por último, quiero decirles que no cierren sesión fácilmente, ya que tanto cerrar sesión como iniciarla consumirán puntos de civilización. Los jugadores nuevos tienen pocos puntos de civilización, así que intenten desarrollarse en ese mundo el mayor tiempo posible. Les deseo mucha suerte. Tras enviar el mensaje, Gaosu permaneció en silencio. Mientras tanto, Luoji también intentó enviar mensajes, y resultó que, tal como Gaosu había dicho, cada mensaje requería 10 puntos de civilización y tenía un límite de caracteres. Y en ese momento, sus puntos de civilización parecían ser 0. Capítulo 2. Configuración inicial. Mientras Luoji procesaba la información que Gaosu le había dado, levantó la vista lentamente y se sorprendió al encontrarse rodeado por un grupo de bárbaros cubiertos con pieles de animales. ¡Santo cielo! Ante esta situación, Luoji maldijo para sus adentros, completamente conmocionado. ¿Qué demonios? He caído en manos de bárbaros desde el principio. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Su mente se quedó completamente en blanco y su rostro palideció. Se preguntó si sería solo su imaginación, pero ¿por qué sentía que esos bárbaros lo miraban fijamente con un brillo rojizo y malas intenciones? Estos tipos no comen personas, ¿verdad? Al pensar en esto, Luoji sintió que su frágil corazón se encogía violentamente. Si estos bárbaros fueran realmente caníbales o algo así, su destino sería demasiado trágico. Justo cuando estaba absorto en sus pensamientos, un anciano bárbaro, apoyado en un palo de madera y con una barba descuidada como maleza, se acercó lentamente. Jefe, todos esperan su decisión. Luoji se sobresaltó cuando el anciano bárbaro se acercó repentinamente. Luego, tras escuchar lo que dijo el anciano, su expresión se congeló y, sin darse cuenta, se señaló a sí mismo. Jefe. Yo. Tras decir eso, se dio cuenta de algo por sí mismo. Para ser precisos, algo parecido a una configuración del sistema apareció en su mente. Era el jefe de esa pequeña tribu, y su tribu había sido arrasada por una ventisca 5 días antes. En ese momento, estaba guiando a su gente en busca de un nuevo lugar donde vivir. Eso era, a grandes rasgos, todo. Pensándolo bien, guarda ciertas similitudes con el inicio de Savage 6. Al mismo tiempo, tras darse cuenta de que todos los bárbaros de ese círculo eran sus súbditos, Luoji comprendió que su anterior percepción de que estos bárbaros tenían ojos rojos y malas intenciones era, sin duda, un efecto psicológico. Al observarlos con más detenimiento, aunque sus súbditos estaban desaliñados, sus ojos reflejaban respeto y preocupación, así como cierta impotencia tras haber sido desplazados. Se puso de pie lentamente, y cada uno de sus movimientos atraía la atención de todos los bárbaros. Sentirse observado de esa manera lo incomodaba un poco, pero una vez que supo que esos bárbaros no le harían daño, se relajó de inmediato. Al ponerse de pie, Luoji también echó un vistazo a su atuendo.
En efecto, iba vestido con pieles de animales, y con el viento y la nieve azotando, no era de extrañar que hiciera tanto frío. Dejando de lado el tema de la vestimenta por ahora, después de todo, estamos en la antigüedad, así que no hay necesidad de ser demasiado exigente con esos pequeños detalles. Por suerte, no es una persona quisquillosa. Parece que la primera tarea es encontrar un nuevo lugar para vivir, un asentamiento. Luo Ji centró rápidamente su atención en esta tarea, observando su entorno mientras analizaba seriamente la situación. El primer asentamiento necesita una buena ubicación. En un juego, los requisitos básicos serían árboles, comida y un río cerca. En cuanto a recursos estratégicos y de lujo, cuantos más, mejor, por supuesto. Pero ahora mismo, con este frío, parece que si no encontramos un lugar para asentarnos pronto, algunas personas podrían morir congeladas. Al pensar en esto, Luo Ji volvió a mirar inconscientemente a los miembros de su tribu. Calculó que eran unas 30 personas, incluyendo ancianos, mujeres e incluso 3 niños. Entre ellos, 4 bárbaros relativamente robustos, cada uno portando una gran maza de madera, le recordaron a Luo Ji la unidad inicial de combate cuerpo a cuerpo del juego, el guerrero. Conociendo bien a su tribu, Luo Ji observó de nuevo el entorno. Se encontraban en una zona boscosa, así que probablemente no les faltaría leña. En cuanto a la comida, para ser sincero, en aquel lugar helado y nevado, Luo Ji no sabía dónde encontrarla. En ese momento, no pudo evitar sentir claramente la diferencia entre el juego y la realidad. En el juego, podía encontrar fácilmente una cuadrícula de comida, sentarse en ella y la comida aparecía de forma natural. ¿Por qué le causaba tanto dolor de cabeza ahora? Por cierto, ¿hay algún río cerca? Tras experimentar la diferencia entre el juego y la realidad, Luo Ji comprendió de repente la importancia del agua dulce. Al fin y al cabo, existen pruebas científicas de que una persona puede sobrevivir durante mucho tiempo sin comida, siempre que disponga de suficiente agua dulce. Además, una vez que encontraran el río, incluso podrían pescar algo para comer. Con esto en mente, Luo Ji decidió de inmediato establecerse junto al río. Jefe, acabo de dar una vuelta por la zona. Si camina un poco más en esa dirección, hay un río. Un joven bárbaro, algo delgado, señaló en una dirección y habló desde la multitud. En respuesta, el viejo bárbaro lo reprendió. Mocoso. Te escapaste otra vez sin las órdenes del jefe. Con tu pequeño cuerpo, ¿no tienes miedo de que te lleven los lobos de afuera? En esta tribu, el viejo bárbaro era el más anciano y ocupaba una posición muy elevada, solo superado por el jefe, Luo Ji. En aquella época y en aquel entorno, la edad solía representar la sabiduría, y a los ancianos se les equiparaba con hombres sabios. En otras palabras, tenían más experiencia vital y podían enseñar a las generaciones más jóvenes de vez en cuando. Con el tiempo, se ganaron el respeto de forma natural. Ahora que el viejo bárbaro estaba enfadado, el joven que había hablado encogió el cuello de inmediato, bajó la cabeza y adoptó una expresión sumisa, como si lo estuvieran regañando. Está bien, está bien. Luo Ji agitó rápidamente la mano para indicar que no pasaba nada. Al mismo tiempo, debido a su educación, era bueno leyendo a la gente desde joven y podía ver claramente que, aunque el anciano parecía enojado, en realidad estaba preocupado por la seguridad del joven bárbaro. Después de todo, era una tribu pequeña con solo unos pocos miembros. Para el anciano, estos jóvenes de la tribu eran como sus hijos. Además, en ese momento, Luo Ji estaba eufórico con su nuevo descubrimiento. Al ver a aquel joven bárbaro, lo primero que pensó fue, es un explorador del juego. Al jugar, es muy importante crear un explorador para explorar el mapa en las primeras etapas. Sin que nadie dijera una palabra, fue capaz de recorrer la zona y familiarizarse con el terreno por sí solo, lo que sin duda demuestra que tiene talento para ser explorador. Ven aquí, guíame, vamos a ver ese río que mencionaste. Hizo una seña al joven bárbaro, quien, al ver que era el jefe quien lo llamaba, corrió inmediatamente a abrirle el camino sin decir palabra. Después de todo, en esta tribu, el jefe era, en última instancia, el más poderoso. Cuando nadie te hablaba, ¿cómo se te ocurrió la idea de dar un paseo? Preguntó Luo Ji, quien poco a poco se estaba acostumbrando a su identidad como líder del clan, al joven bárbaro mientras caminaban. La otra persona no le dio mucha importancia, se rascó la nuca y dijo en voz baja. Creo que deberíamos dar una vuelta por la zona primero, para que todos estemos más seguros. Sin duda. Definitivamente tiene mentalidad de explorador. Con 4 guerreros bárbaros ya en escena, y ahora un joven bárbaro con potencial de explorador descubierto, Luo Ji sintió de repente que este comienzo no era tan malo después de todo.
Capítulo 3 Asentamientos. Mientras Luo Ji caminaba, charlaba con el viejo bárbaro. Al fin y al cabo, el anciano parecía saberlo todo, y Luo Ji quería aprender más sobre aquella época. Sin embargo, para su decepción, la información útil era escasa. Solo tenía 2 datos. Uno de sus territorios era su hogar original, rodeado por otras tribus pequeñas. Sin embargo, estas tribus contaban con más guerreros que ellos, por lo que, al llegar el invierno, debido a la escasez de alimentos, las otras tribus solían saquear sus provisiones, lo que provocaba que muchos de sus habitantes murieran de hambre ese invierno. Otro problema son los animales salvajes. Aunque la mayoría de los animales hibernan, todavía hay lobos que salen a cazar. Encontrarse con un lobo cazando en la naturaleza sería una pesadilla. Sin duda, tanto los lobos que salen a cazar para alimentarse como los nativos de esas pequeñas tribus representan ahora una amenaza para Luo Ji, y una amenaza considerable, por cierto. En aquella época, no existían medios de transporte. Esto significa que, en los 5 días transcurridos desde que la ventisca destruyó su tribu, se han desplazado a pie. Esta información sugiere que su ubicación actual probablemente no esté muy lejos de su tribu de origen. Considerando la extensión del área afectada por la ventisca, otras tribus cercanas a ellos en ese momento no pudieron haber salido ilesas. Si los nativos de otras tribus también hubieran abandonado sus hogares y se hubieran encontrado por casualidad, Luo Ji no era tan narcisista como para pensar que con solo desplegar su aura dominante los demás se someterían obedientemente. Lo más probable era que lucharan entre sí por los recursos alimenticios y nuevos lugares donde vivir. Pero si de verdad estalla una pelea, como acaba de decir ese viejo bárbaro, esos bastardos solían intimidarlos porque eran mayoría. ¿Crees que pueden ganar ahora? ¡Ay, esto es tan preocupante! Al pensar en esto, Luo Ji no pudo evitar suspirar. Sus emociones, que acababan de calmarse, volvían a aflorar. En estos tiempos, ser líder de un clan no es nada fácil. Justo cuando Luo Ji lidiaba con varios problemas relacionados con el desarrollo de la tribu, el joven bárbaro que caminaba delante exclamó repentinamente con alegría: «Jefe, hemos llegado». Siguiendo el sonido, Luo Ji, con expresión preocupada, levantó la vista instintivamente. Más allá de la arboleda, apareció ante sus ojos un vasto lago. Antes de que pudiera decir nada, una notificación del sistema resonó repentinamente en su mente. Notificación del sistema. Felicitaciones al jugador Luo Ji por descubrir la maravilla natural de 2 estrellas Lago Espejo y por obtener 1000 puntos de civilización. Luo Ji estaba sorprendido. Era un novato sin un centavo y sin puntos de civilización, pero después de caminar un rato, 1000 puntos de civilización simplemente le cayeron en la cabeza. Esta pequeña e inesperada sorpresa animó instantáneamente a Luo Ji, transformando su estado de ánimo sombrío en algo más optimista. Al mismo tiempo, su mente se llenó de pensamientos. ¿Maravillas naturales? Estas cosas también existen en los juegos. Siguiendo esta lógica, si establezco una nueva tribu junto al lago Espejo, ¿habrá algún tipo de bonificación o algo así? Con una mezcla de nerviosismo y expectación, Luo Ji aceleró el paso hacia aquella maravilla natural. Cabe decir que el lago, que bien podría considerarse una maravilla natural, era realmente magnífico. Aunque estaba congelado debido al frío invierno, eso no disminuyó la impresión que causó en Luo Ji. Al mismo tiempo, mientras Luo Ji se acercaba, algo parecido a un panel apareció repentinamente frente a él, mostrando la siguiente descripción. Nombre: Lago Mingjin. Tipo: lago de agua dulce, maravilla natural nivel 2 estrellas. Recursos: recursos de agua dulce, recursos pesqueros. Efecto: si te asientas en los alrededores del lago Espejo, recibirás 100 puntos de civilización fijos por día y una bonificación del 20% a la actividad pesquera. Tras respirar hondo, la respiración de Luo Ji se aceleró imperceptiblemente. Independientemente de la utilidad de la bonificación del 20% en la pesca, los recursos de agua dulce y peces del lago Espejo eran suficientes para que decidiera establecerse allí, sin mencionar los 100 puntos de civilización que podía obtener diariamente. Hagamos de este nuestro nuevo asentamiento. Tras las palabras del jefe del clan, los demás, como era de esperar, no pusieron objeciones. Todos reflejaban alivio. Los 5 días de desplazamiento los habían dejado bastante agotados, y ahora que por fin habían encontrado un nuevo lugar donde vivir, todos se sentían claramente aliviados. Muy bien, hombres, vayan a recoger ramas y piedras de por aquí. Mujeres, quiten la nieve del suelo. El viejo bárbaro, como de costumbre, empezó a dirigir el trabajo de todos. Esto hizo que Luo Ji, que estaba a su lado, se sintiera un poco avergonzado. Bueno, había cometido otro error tonto.
Si esto fuera un juego, bastaría con hacer clic con el ratón para que la tribu se construyera. Pero este era un lugar que parecía otro mundo. No era algo que se pudiera crear con solo decirle unas palabras. Aún tenía que dirigir a todos para construirlo. Tras reflexionar un rato sobre sus acciones y ver a los miembros de su tribu ocupados, Luo Ji se dio cuenta de que, como jefe, no le convenía estar ocioso. Así que decidió buscar algo que hacer. Con esto en mente, su mirada se posó directamente en la superficie helada del lago espejo, observando con atención el agua dulce y los peces, ya que tenía la intención de comerse el pescado. De regreso a la orilla del lago, Luo Ji se agachó y primero golpeó la superficie helada. El sonido fue como el de una pared, lo que le hizo percibir de inmediato el grosor del hielo. Dios mío, necesito encontrar una piedra más grande para romper este hielo. Justo cuando murmuraba para sí mismo, un viejo bárbaro de aspecto extraño se acercó, apoyándose en su bastón de ramas. Jefe, ¿qué está haciendo? Oh, has llegado justo a tiempo. Que alguien busque una roca más grande. Mientras hablaba, Luo Ji hizo un gesto con la mano para indicar el tamaño de la roca. Luego romperemos este hielo y veremos si podemos pescar algo para comer. Jefe, ¿qué es un pez? ¿Se puede comer? Si bien el viejo bárbaro pudo entender la primera parte de la frase de Luo Ji, la segunda lo dejó completamente confundido, y formuló dos preguntas seguidas. Ante semejante aluvión de preguntas, Luo Ji se quedó claramente desconcertado, pensando para sí mismo. ¿De verdad? ¿Es esta una época tan primitiva que ni siquiera saben qué son los peces? Entonces, como si se diera cuenta de algo, Luo Ji recordó de repente los garrotes de madera en las manos de los 4 guerreros bárbaros. Seguían usando garrotes de madera, no lanzas de piedra, ¿vale? Enseguida comprendió la situación. Este mundo es bastante simple. Por eso, pescar también es un problema. En este lago helado, con solo una abertura, esos pocos palos obviamente no serán suficientes para pescar. La primitividad de esta época superó sus expectativas. Para ser precisos, aún no habíamos entrado en la edad de piedra. Por suerte, Luo Ji era una persona paciente. Tras organizar mentalmente lo que necesitaba, comenzó lentamente. En resumen, primero hay que encontrar una roca grande que pueda romper la superficie de este lago, y también algunas rocas con bordes afilados o con un extremo puntiagudo. Ah, y también lianas. Consigan tantas lianas finas y resistentes como sea posible. Dado que Luo Ji, el jefe tribal, había hablado, la gente de la tribu obedeció naturalmente. Tras observar cómo los jóvenes recogían lo que él quería, Luo Ji se volvió hacia el viejo bárbaro que aún permanecía allí y le dijo, si todo va bien, pronto descubrirás lo que es un pez. Aunque el viejo bárbaro tenía muchas dudas, no hizo más preguntas. Parecía que la posición de Luo Ji como líder del clan le resultaba bastante útil. Capítulo 4. Resulta que soy un SSR, necesita bastantes cosas, y el suelo está cubierto de nieve, así que probablemente tardará un buen rato en limpiarlo. Durante este tiempo, Luo Ji no piensa estar ocioso. Recordó las instrucciones de Gao Su en el mensaje anterior, donde le decía que debía revisar su panel de atributos y luego desarrollarlos según sus fortalezas. Sin moverse de su sitio junto al lago, Luo Ji intentó abrir el panel de atributos. Efectivamente, se activaba con el pensamiento. En cuanto lo pensó, el panel apareció frente a él. Cuando apareció este panel de atributos, Luo Ji echó un vistazo al viejo bárbaro que estaba a su lado. Obviamente, el anciano no podía verlo. Tras confirmar esto, Luo Ji, aliviado, centró su atención en el panel de atributos que tenía delante. Claramente no le interesaba información como el nombre, el género o la edad. Su atención se centraba en los distintos atributos físicos. Tras un instante de observación, la información que buscaba apareció rápidamente ante él. Valentía. 2 estrellas, máximo 3 estrellas. Inteligencia. 3 estrellas, máximo 4 estrellas. Espíritu. 3 estrellas, máximo 4 estrellas. Resistencia. 2 estrellas, máximo 3 estrellas. Liderazgo. 2 estrellas, máximo 5 estrellas. Recomendado. Talento. Gobernante. Habilidades. Ninguna. Tácticas de batalla. Ninguna. Personas bajo su mando. 34. Posee una ciudad-estado. Ninguna. No tiene domicilio fijo. Luo Ji solía mirar las cosas importantes 2 veces. Primero rápidamente y luego con atención. Al ver la última parte que indicaba que no tenían hogar, Luo Ji se quedó atónito por un instante y luego observó pensativo a la multitud que se agolpaba tras él. Una expresión de comprensión apareció en sus ojos. Parecía que esta situación no cambiaría hasta que se construyera el asentamiento. En lugar de centrarse en eso, se concentró más en sus atributos y talentos.
El panel de atributos utilizaba un sistema de clasificación por estrellas, dividido en pentagramas blancos y negros. Esto no le resultaba desconocido a Luo Ji, que había jugado bastantes partidas. Obviamente, los pentagramas negros representaban la fuerza de sus atributos actuales, mientras que los blancos representaban el límite de crecimiento de dichos atributos, lo cual era fácil de entender. Tras examinar la zona, la atención de Luo Ji se centró rápidamente en la categoría de comando, ya que el límite de crecimiento de 5 estrellas era demasiado llamativo. Era imposible no verlo. Jamás esperó tener este talento oculto. Al fin y al cabo, como estudiante, no parecía tener muchas oportunidades para demostrarlo. ¿Sería posible que su afición por los juegos de estrategia también estuviera influenciada por este talento? Abrumado por la sorpresa, su respiración se aceleró involuntariamente. Si este talento estuviera presente en un juego, sería un SSR. Sin embargo, considerando que su fuerza de liderazgo actual es de solo 2 estrellas, debería seguir siendo un personaje de final de partida. Respiró hondo 2 veces para reprimir la emoción que sentía, y luego repitió en silencio 2 veces: jugar con cuidado y no ser imprudente antes de finalmente calmarse. A medida que se fue adaptando, rápidamente formuló una ruta de desarrollo en su mente. Resistencia y coraje solo tienen un límite de crecimiento de 3 estrellas, así que obviamente no es una opción. Si bien liderazgo tiene un alto potencial de crecimiento, probablemente llevará mucho tiempo desarrollarlo por completo. En otras palabras, me centraré en inteligencia y espíritu en las primeras etapas, y luego haré la transición al liderazgo. Con una idea general en mente, Luo Ji se volvió aún más sereno en cada uno de sus movimientos, y luego centró su atención en la última columna: talento. Gobernante. Luo Ji murmuró para sí mismo el nombre de su talento, y casi podía jurar que su talento estaba directamente relacionado con su capacidad de liderazgo de 5 estrellas. Intenté señalar con el dedo las palabras gobernante, e inmediatamente apareció una descripción relativamente detallada del talento. Gobernante. Como excelente gobernante, tu civilización es inexpugnable. Todos tus súbditos tienen un aumento de lealtad predeterminado de más 10, la velocidad de desarrollo de tu civilización aumenta un 20%, 10% x2, y la fuerza de combate de tu ejército aumenta un 20%, 10% x2. Este talento se ve directamente afectado por liderazgo. Realmente se ve afectado por el liderazgo. Originalmente, la bonificación debería haber sido del 10%, pero ahora tengo 2 estrellas de liderazgo, así que se ha duplicado. Y también está la lealtad. Por el momento, no podía decidir si su talento era bueno o no, pero como jugador habitual de juegos de estrategia, Luo Ji conocía la importancia de la lealtad y la velocidad de desarrollo. Sin mencionar la bonificación al poder de combate del ejército, así que, en general, era bastante bueno. Justo cuando pensaba esto, regresaron las personas a las que les había pedido que buscaran las enredaderas y las piedras. Tras echar un vistazo a lo que habían encontrado, Luo Ji le dio una palmada en el hombro al joven bárbaro y le dijo: bien hecho, gracias por tu esfuerzo. No es nada difícil. El joven bárbaro se sintió halagado por el elogio y mostró una expresión de entusiasmo. Al ver la expresión de felicidad de la otra persona, Luo Ji no pudo evitar sonreír también. Sin embargo, sabía que la tarea más urgente ahora era resolver el problema de la comida cuanto antes. Con el frío intenso y la nieve, lo ideal sería que quienes patrullaban los alrededores y recolectaban provisiones para el campamento encontraran algunas frutas silvestres o cazaran algún animal salvaje. Pero Luo Ji seguía más concentrado en los peces del lago espejo. Con esto en mente, hizo una seña a 2 jóvenes bárbaros, entre ellos al que había elogiado antes. Señaló la enorme piedra que habían traído y les indicó que la cargaran y lo siguieran. Romper el hielo en la orilla del lago obviamente no era una buena idea. Observó que todos los pescadores en el hielo se dirigían hacia el centro congelado del lago, ya que allí el agua era más profunda y debería haber más peces. Detengámonos aquí. Pensando en la seguridad, Luo Ji no planeaba llevar a sus 2 sujetos al centro del lago. Tras alejarse unos 10 metros de la orilla, encontró un lugar que le pareció adecuado y se detuvo. Ustedes usen piedras para abrir un agujero aquí, dijo Luo Ji, haciendo un gesto con las manos. Mientras uno de ustedes abre el agujero, el otro debe vigilar y asegurarse de que no se caiga. Sus sencillas palabras de preocupación bastaron para que ambos se sintieran halagados, lo que hizo que el estado de ánimo de Luo Ji fuera sutil y complejo. Esto debe ser el efecto de la lealtad predeterminada más 10, ¿verdad? Parece que la gente de mi tribu me es muy leal. Tras dar las instrucciones, Luo Ji no pensaba quedarse allí más tiempo.
Abrir un agujero en el hielo era solo el primer paso para pescar. Además, necesitaba conseguir algunas herramientas de pesca. Desde luego, no sería tan insensato como para fabricar una lanza de piedra para apuñalar peces. El lago era tan profundo que resultaba totalmente impráctico. Así que quiso usar esas delgadas enredaderas para hacer algo parecido a una red de pesca. Ya fuera por el límite de crecimiento de 5 estrellas de su capacidad de liderazgo o no, Luo Ji era ahora bastante hábil dando órdenes. Planeaba encomendar la tarea de tejer redes de pesca a las 3 hábiles mujeres convocadas por el viejo bárbaro que lo había estado siguiendo. Luo Ji nunca había fabricado una red de pesca, pero aunque no hubiera comido cerdo, al menos había visto correr a los cerdos. Usó una ramita como pluma y dibujó un patrón en la nieve. La estructura general era bastante simple. El principal problema era que no podían fabricar una red de pesca demasiado compleja o elaborada en ese momento. No contaban con la tecnología ni los recursos necesarios. Por ahora, solo podían hacer una sencilla, copiando el patrón. Tras instruir a los demás sobre cómo tejer las redes de pesca, Luo Ji llamó a algunos de los niños más pequeños de la tribu y les dijo que rebuscaran en el barro de la nieve circundante para ver si encontraban lombrices o gusanos que pudieran usar como cebo. Sería mucho más efectivo esparcir cebo que simplemente lanzar una red y esperar ingenuamente a que algún pez se acercara. Tras dar las órdenes, Luo Ji exhaló un largo suspiro, ordenó sus pensamientos y luego no pudo evitar suspirar al darse cuenta de que no había suficiente personal. 34 personas parecían muchas, pero después de asignar todas las tareas, de repente se vieron desbordados. El crecimiento demográfico es un gran problema. Luo Ji reflexionó sobre el problema del crecimiento demográfico mientras buscaba un lugar limpio para sentarse. Tomó un palo de madera y luego examinó las piedras que habían encontrado. Finalmente, encontró una piedra relativamente plana y larga, que además era bastante afilada, y comenzó a medirla. En pocas palabras, una lanza de piedra es una piedra pulida atada a un palo de madera. El pulido se puede realizar lentamente. Luo Ji planea fabricar 1 o 2 lanzas de piedra para practicar y mejorar las fuerzas armadas de su tribu. Originalmente, la idea de Luo Ji era intentar atarla con esas enredaderas, ya que en esta época no parecía haber cuerdas. Sin embargo, el ideal estaba lejos de la realidad. Simplemente era imposible atarla. Incluso la enredadera más delgada era tan gruesa como su dedo. Una vez atada, la lanza de piedra se inclinaba en cuanto la soltaba. ¿Cómo podía esperar que esa cosa luchara? Por suerte, su inteligencia actual de 3 estrellas no estaba inflada. Con un pensamiento rápido, ideó una solución. Le pidió al viejo bárbaro un trozo fino de piel de animal. La piel era bastante resistente y le costó mucho esfuerzo rasgarla en tiras. Luego la ató firmemente a la lanza de piedra. Una vez que la tuvo bien atada, la notificación del sistema sonó en su mente. Notificación del sistema. Felicitaciones al jugador Luo Ji por fabricar con éxito una lanza de piedra tosca, obteniendo 5 puntos de civilización y 3 puntos militares. Notificación del sistema. Felicitaciones al jugador Luo Ji por avanzar a la edad de piedra y obtener 500 puntos de civilización. Sin embargo, las constantes notificaciones del sistema no lograron distraerlo de la lanza de piedra. Sosteniendo la lanza que él mismo había forjado, Luo Ji sintió que su corazón latía con fuerza. Maldita sea, solo hice una lanza de piedra. ¿Qué es esta intensa sensación de logro? Ah. Algo hecho a mano es definitivamente diferente a algo hecho con unos pocos clics del ratón. La inmensa alegría en su rostro era imposible de ocultar. Prácticamente reía como un tonto. Ni siquiera cuando confirmó su admisión a la universidad con una beca completa había estado tan feliz. Incapaz de resistir la tentación de blandirla unas cuantas veces, incluso Luo Ji, cuya valentía era de tan solo 2 estrellas, empuñó la lanza de piedra con una presencia poderosa e imponente. Mientras tanto, los miembros de la tribu que habían estado atentos a lo que hacía su jefe lo miraban con aún mayor reverencia, lo que satisfizo enormemente el orgullo de Luo Ji. Por un instante, se sintió lleno de energía. Como dice el refrán, la práctica hace al maestro. Con la experiencia de haber forjado la lanza de piedra, fabricó un hacha de piedra en un abrir y cerrar de ojos. Comparado con la satisfacción que sintió al terminar el hacha, los 5 puntos de civilización y los 3 puntos militares que le otorgaba el sistema eran insignificantes. Justo cuando se disponía a mantener el impulso y fabricar más armas para mejorar las capacidades de combate de sus hombres, el joven bárbaro al que había identificado previamente como explorador regresó presa del pánico. Jefe. Jefe. Algo terrible ha sucedido.
Nos hemos encontrado con gente de otras tribus afuera, y quieren robarnos la presa. Se ha desatado una pelea. Capítulo 5. El primer guerrero. Jefe. Jefe. Algo terrible ha sucedido. Nos hemos topado con gente de otra tribu. Quieren robarnos la presa, y parece que está a punto de estallar una pelea. Al escuchar este informe, Luo Ji se quedó inmediatamente atónito. Maldita sea, solo llevo un día aquí y ya estamos peleando. Cálmate, primero confirmemos la situación. ¿Cuántas personas hay al otro lado? ¿Dónde están? Preguntó Luo Ji, esforzándose por calmarse. Unas 8 o 9 personas, no muy lejos de aquí. Justo allí, mientras hablaba, los exploradores, ya seleccionados personalmente por Luo Ji, señalaron rápidamente en una dirección. Al recibir esta respuesta, Luo Ji sintió una punzada de ansiedad. Originalmente, según su plan, si la distancia aún era considerable, se retiraría temporalmente, recuperaría fuerzas con cautela y esperaría hasta haber armado a los guerreros bárbaros de su tribu con lanzas y hachas de piedra antes de vengarse y matarlos 7 veces. Pero ahora, según el informe de los exploradores, es claramente imposible. Si se retiran y los bárbaros de otras tribus los alcanzan cuando aún están cerca, Mirrorley quedará expuesto y su asentamiento recién establecido se arruinará definitivamente. Sea como sea, este es un desenlace que no puede aceptar. El talento de mi gobernante puede aumentar el poder de combate de mis soldados en un 20%, y con estas 2 armas, aunque 2 estrellas de valentía parezcan pocas, debería ser suficiente para plantar cara al principio del juego. Con este pensamiento en mente, Luo Ji también se sintió un poco más envalentonado. Miró la lanza y el hacha de piedra que acababa de fabricar, luego le entregó el hacha al explorador. Inmediatamente después, blandió la lanza de piedra y gritó: «Ancianos, mujeres y niños, escóndanse primero. Hombres, síganme». En la tribu de Luo Ji, aparte de los 4 guerreros bárbaros fuertes y aparentemente poderosos, los demás hombres, con la excepción de los ancianos y los niños, eran generalmente delgados o de complexión normal. Pero en ese momento, tal vez debido a la capacidad de liderazgo de Luo Ji, ninguno de los 4 hombres que se quedaron en el lago Mingjin para ayudar a desalojar el campamento mostró miedo ni vacilación alguna. Al ver la reacción de sus compañeros de tribu, Luo Ji, que al principio se mostraba algo indeciso, se sintió animado. Los exploradores abrieron el camino, mientras que Luo Ji y otros 5 hombres los seguían con aspecto amenazador, claramente preparados para la lucha. En su mundo original, Luo Ji tenía experiencia en combate, pero luchar y matar no eran lo mismo. Mentiría si dijera que no estaba nervioso. La mano que sostenía la lanza de piedra era tan fuerte que sus nudillos se habían puesto blancos, y su mente estaba sumida en el caos. Ni siquiera sabía lo que estaba pensando. Tras seguir a los exploradores durante un rato, un feroz estruendo de lucha llegó de repente a sus oídos. En una zona boscosa más adelante, 4 guerreros bárbaros de su tribu blandían grandes garrotes de madera, protegiendo a su presa. Todos estaban heridos, y uno de ellos estaba cubierto de sangre, pero se negaba a retroceder ni un ápice. Su razonamiento era simple. Su tribu contaba con 34 personas, y este corzo ni siquiera era suficiente para alimentarlos. Si les quitaban la presa, los ancianos, las mujeres y los niños de la tribu pasarían hambre. Así que no podían dejar escapar la presa. Con esto en mente, lograron resistir hasta ahora a pesar de estar en clara desventaja numérica. Al ver esto, Luo Ji sintió que la sangre le subía a la cabeza. Sin pensarlo 2 veces, rugió y se lanzó hacia adelante, gritando: «Estamos aquí. Hermanos, no se asusten, mátenlos a todos». Con ese rugido, Luo Ji lanzó su lanza de piedra directamente contra el bárbaro más cercano. El hombre era muy fuerte y, sin duda, un guerrero, pero el ataque de Luo Ji fue repentino, y la lanza de piedra era tan larga que, para cuando el hombre reaccionó, la lanza en su mano ya lo había atravesado justo delante de sus ojos. ¿Dónde habían visto jamás algo así los bárbaros, que aún usaban garrotes como armas? Fueron apuñalados de inmediato por la lanza de piedra. Aunque no les atravesó el corazón, les hizo sangrar al instante. Los gritos de pánico brotaron de la boca del bárbaro. Estaba claramente aterrorizado por el arma que jamás había visto. Por otro lado, al ver que su jefe había repelido a los guerreros de la tribu enemiga de un solo golpe, su moral se elevó de inmediato. «Mátenlos. Mátenlos». Aunque no entendían a qué se refería Luo Ji con ese grito, todos rugieron al unísono. Su aspecto feroz intimidaba a los bárbaros del otro lado. Justo entonces, la notificación del sistema sonó en la mente de Luo Ji. Notificación del sistema. Felicitaciones al jugador Luo Ji por aprender la habilidad Aumentar la moral.
La notificación del sistema no provocó ninguna respuesta de Luo Ji. De hecho, era dudoso que siquiera la hubiera oído, ya que su atención estaba completamente centrada en la batalla que tenía por delante. Completamente diferente del garrote, el filo de esta lanza de piedra también era irregular y bastante afilado. En medio de sus violentos golpes, cualquiera que fuera rozado sufriría varias heridas. Aprovechando esta arma, Luo Ji se volvió extremadamente valiente por un tiempo. Aunque estos bárbaros eran incultos y tenían conocimientos muy limitados, eso no significaba que fueran estúpidos. Si bien Luo Ji blandía su lanza de piedra con ferocidad, a medida que avanzaba la batalla, pronto descubrieron su falta de experiencia en combate. Aparte del ataque inicial, los demás ataques, aunque sangraban, no dejaban heridas profundas. Solo eran rasguños o cortes menores, lesiones leves para ellos. El otro bando podía verlo, al igual que su propia gente, pero todos eran extremadamente leales a Luo Ji, el líder de su clan, así que, naturalmente, no albergarían ningún pensamiento irrespetuoso. El explorador que abrió el camino era bastante astuto. Sabiendo que el hacha de piedra no podía usarse en todo su potencial, aprovechó la oportunidad y rápidamente le entregó el arma al guerrero más destacado de la tribu. Al recibir el hacha de piedra y sopesarla en su mano, los ojos del guerrero bárbaro se iluminaron. No hacía falta más explicación. Como el guerrero más destacado de la tribu, su talento para el combate era excepcionalmente alto. En el instante en que el hacha de piedra estuvo en sus manos, supo exactamente cómo usarla. Mátenlos. Mátenlos a todos. Tras ser reprimidos durante tanto tiempo, por fin tenían la oportunidad de contraatacar. Además, esos bastardos ya habían robado la comida de su tribu, así que esta era la ocasión perfecta para saldar cuentas, tanto antiguas como nuevas. Al ver a los guerreros bárbaros cargando contra él blandiendo hachas de piedra, el bárbaro de la tribu contraria reaccionó rápidamente, alzando su garrote para bloquearlos. Las dos armas chocaron al instante. La fuerza del guerrero bárbaro era asombrosa. Se oyó un crujido, y la maza en la mano del oponente se partió en dos en el acto. Muchos bárbaros que presenciaron la escena quedaron atónitos ante el feroz poder letal del hacha de piedra. Los guerreros bárbaros de su tribu también se regocijaron, pero al mismo tiempo, su ataque no cesó. Tras destrozar el garrote del oponente con el hacha, lo derribaron de inmediato. Luego, sin detenerse, sujetaron el mango del hacha con ambas manos y, con un movimiento rápido, se la clavaron en la cabeza al bárbaro. Con un golpe sordo y un salpicón de sangre, quedó claro que el bárbaro era el guerrero más poderoso de la tribu. El hacha de piedra que sostenía era un arma letal. Luo Ji vio claramente que la mitad de la cabeza del bárbaro estaba aplastada, casi hecha pedazos. Probablemente no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. Si Luo Ji, blandiendo una lanza de piedra, solo podía describirse como alguien con una presencia imponente, entonces el primer guerrero de su tribu era verdaderamente un lobo entre ovejas. Capítulo 6. La mejora gradual de Luo Ji avanzó implacablemente, y los bárbaros de la tribu enemiga no pudieron detenerlo. Enfrentado a hachas de piedra cuya letalidad había aumentado considerablemente, sumado a su fuerza bruta desmesurada, ¿cómo podrían resistirle unos cuantos palos y garrotes de madera? La expresión un lobo entre ovejas era una descripción sumamente acertada. Por otro lado, Luo Ji, que sujetaba con fuerza la lanza de piedra y realizaba una serie de movimientos sin igual pero no lograba matar a un solo enemigo, no se sentía particularmente avergonzado. Esto se debía principalmente a que, desde el principio, no había tenido grandes expectativas sobre su habilidad en combate. Como futuro estudiante universitario nacido en una época de paz, ¿cómo no iba a tener alguna idea de sus propias capacidades? De esta forma, a medida que se adaptaba a la batalla, comenzó a emplear métodos de lucha más astutos. Su mirada se dirigió rápidamente hacia un bárbaro que luchaba contra un guerrero de su tribu. Aprovechando la oportunidad, Luo Ji respiró hondo y lanzó una poderosa lanza. En ese instante, lo único que escuchó fue un grito. La extraña sensación de la lanza de piedra atravesando la carne se extendió instantáneamente a su mano, provocándole un escalofrío. Sin embargo, Luo Ji no la soltó. De hecho, aumentó la presión. Al mismo tiempo, se repetía a sí mismo: este es el enemigo. Este es el enemigo. Este es el enemigo. El cambio de tácticas de Luo Ji resultó en una victoria decisiva. Para él, esta era una forma más inteligente de luchar, aunque también podría describirse como insidiosa o despreciable. Sin embargo, ¿le importaría? Para nada. Mientras tanto, resultó que a los miembros de su tribu no les importaba en absoluto. Incluso vitoreaban y gritaban, lo que elevó la moral.
Para la gente de esta época, las 8 palabras la supervivencia del más apto son la única verdad. No existe tal cosa como ser despreciable o no, solo importa si uno puede sobrevivir o no. Bajo el liderazgo de Luo Ji, los guerreros de su tribu estaban llenos de ánimo y luchaban con creciente ferocidad. Hicieron retroceder a los bárbaros de la tribu enemiga, revirtiendo la situación en poco tiempo. Las dos armas, que claramente representaban una ventaja para la civilización, obviamente jugaron un papel importante. Después de todo, esta era la diferencia entre la Edad de Piedra y la Era Antigua. Pero al mismo tiempo, Luo Ji también sabía que el aumento del 20% en el poder de combate gracias a su talento gobernante probablemente también influyó mucho. Corran. Todos corran. Con 2 guerreros muertos y el resto heridos, los bárbaros de la tribu enemiga habían perdido claramente las ganas de luchar y corrían más rápido que conejos, asegurando la victoria de Luo Ji en esta primera batalla. Notificación del sistema. Felicitaciones al jugador Luo Ji por lograr su primera victoria en batalla, obteniendo 100 puntos de civilización y 5 puntos militares. Ignorando las notificaciones del sistema y viendo a los guerreros tribales, con su espíritu de lucha en alto y rugiendo mientras se preparaban para perseguirlos, Luo Ji gritó rápidamente: «Muy bien, dejen de perseguirlos». Al oír la orden del jefe, los guerreros dejaron de hacer lo que estaban haciendo, pero sus ojos estaban llenos de dudas mientras miraban a su alrededor, sin comprender claramente por qué su jefe dejaría pasar una oportunidad tan buena para perseguir y matar. Ante las dudas de su gente, Luo Ji, ya más sereno, habló despacio y con calma. Lo más importante ahora es montar el campamento primero, y luego resolver el problema de la comida. En cuanto a esos bárbaros, no tiene sentido malgastar energías lidiando con ellos, así que dejémoslo de lado por ahora. Al oír esto, los guerreros comprendieron de inmediato, y la duda en sus ojos se transformó en respeto por Luo Ji. Al mismo tiempo, su confianza en Luo Ji, su jefe, se fortaleció. La situación volvió gradualmente a estar bajo su control, y la amenaza de los bárbaros fue eliminada temporalmente. El estado de Luo Ji estaba mejorando. Sin embargo, no podemos simplemente dejarlos solos. Mientras hablaba, Luo Ji hizo una seña al explorador que había seleccionado personalmente. «Ven aquí, tengo una tarea peligrosa para ti, ¿estás preparado?» Este explorador ya era extremadamente leal a Luo Ji, y tras haber ganado una batalla, su moral estaba por las nubes. ¿Qué no se atrevería a hacer? Inmediatamente se golpeó el pecho y dijo: «Jefe, por favor, dé la orden». Al ver esto, Luo Ji asintió satisfecho y le entregó la lanza de piedra al explorador. Esos bárbaros dejaron huellas evidentes en la nieve al huir. Quiero que los sigas discretamente, confirmes la ubicación de su tribu y luego regreses para informarme. No se preocupe, jefe. Le prometo que haré las cosas bien. Al ver la expresión de entusiasmo del otro, Luo Ji no pudo evitar preocuparse. Aunque este chico tenía talento para ser soldado de reconocimiento, no había recibido ningún entrenamiento profesional. Si un talento tan prometedor muriera en un accidente, sería una gran pérdida. Sin embargo, confirmar la ubicación de la otra tribu también es un paso necesario. Por lo tanto, solo podemos darles algunas instrucciones más. Prioricen su propia seguridad. No entren en conflicto con ellos. Si los descubren, o sienten que los han descubierto, retírense inmediatamente, ¿entendido? Claro. De acuerdo, adelante. Tras enviar exploradores para alcanzarlos, Luo Ji lideró a los demás guerreros de su tribu, portando los materiales necesarios para construir el campamento tribal, y emprendió el camino de regreso. De regreso, naturalmente tuvo que charlar con el jefe guerrero de su tribu. Tras la conversación, descubrió que la gente de su tribu ni siquiera tenía nombres propios. A la mayoría solo se les ponía apodos informales. ¿Cómo es posible que el guerrero número 1 de la tribu ni siquiera tenga un nombre decente? Mientras hablaba, la mente de Luo Ji se aceleró. ¿Qué tal si te pongo un nombre, con el mismo apellido que el mío? Está claro que aún no tienen el concepto de apellidos, pero en cualquier caso, el líder del clan ha hablado, y dado su nivel actual de lealtad, le es imposible negarse. Llamémoslo, Luo Yong. ¿Qué tal Luo Yong? Después de todo, la primera impresión que Luo Ji tuvo de él fue que era valiente. Al pensar en cómo nombrarlo, lo primero que se le ocurrió fue el carácter Yong. Aunque este nombre es relativamente común en la sociedad moderna, le sienta de maravilla a este guerrero de primera categoría. ¿Luo Yong? Gracias, jefe. Luo Yong estaba claramente complacido con el nuevo nombre y, lo que es más importante, encontró que los nombres Luo Yong y Luo Ji eran muy similares.
Compartir un nombre tan parecido al del jefe era, sin duda, un honor para ellos, la gente de la tribu. En ese preciso instante, volvió a sonar la notificación del sistema. Notificación del sistema. Felicitaciones al jugador Luigi por crear el concepto de nombre. Has ganado 50 puntos de civilización y decenas de puntos de cultura. Al oír la indicación del sistema, Luigi salió de su ensimismamiento y vio a los demás guerreros tribales mirándolo con expectación, con una mirada bastante clara. Esto lo puso en una situación difícil. No era muy bueno para poner nombres. El nombre que le había dado a Luigi antes había sido una decisión impulsiva y resultó bastante mediocre. Si tuviera que nombrar seriamente a un grupo grande de personas, y más aún considerando que toda su tribu contaba con 34 miembros, tan solo los nombres de las personas que tenía delante lo volverían loco. Por suerte, era muy ingenioso. Tras una repentina inspiración, habló con un aura imponente. Solo aquellos que mejor se desempeñen o hayan hecho contribuciones sobresalientes en la tribu están calificados para que yo personalmente les dé un nombre. Así que, si quieres un nombre, más te vale desempeñarte bien. La explicación de Luigi fue convincente. Aunque solo era una excusa que se había inventado para evitar sus dificultades con el nombre, no sabía que, a partir de ese momento, su excusa se convertiría en una de las tradiciones más importantes de toda su civilización, y que tener un nombre elegido personalmente por él se convertiría en uno de los mayores honores de su civilización. Capítulo 7. Establecimiento del campamento. Luigi y su grupo regresaron con su presa y materiales de construcción, disfrutando de los vítores de las mujeres y los niños de la tribu. Esto también les produjo una sensación de alivio, pues el corzo que Luigi había dejado en el suelo significaba que al menos no pasarían hambre esa noche. De vuelta en el lago Espejo, Luigi tenía mucho que hacer. Por ejemplo, tenía que comprobar cómo iba el deshielo, si las redes de pesca estaban listas, cómo los niños buscaban cebo y fabricar más armas como lanzas y hachas de piedra para que cada guerrero de la tribu tuviera una. Por supuesto, y lo más importante, tras esta batalla, casi todos los guerreros de su tribu resultaron heridos y sangrando. Sus heridas debían ser tratadas adecuadamente. Si se infectaban o inflamaban, sería fatal. Al darse cuenta de esto, Luigi sintió un nudo en la garganta. Sabía que en su época, la tecnología médica no solo estaba atrasada, sino que posiblemente era inexistente. No podía mantener la calma. En las primeras etapas del desarrollo de la tribu, incluso un miembro común, por no hablar de los 4 guerreros más fuertes, era una fuente importante de poder de combate y productividad para él. No podía permitirse perder a ninguno. Encontraron rápidamente a los guerreros heridos y vieron al viejo bárbaro preparándose para aplicar las hierbas masticadas en una de las heridas de los guerreros. Al ver esto, Luigi suspiró aliviado. A juzgar por su postura, al menos tenían conocimientos básicos sobre el tratamiento de heridas, y parecía que también contaban con algunas hierbas. En cuanto a masticarlas, la saliva tiene un efecto desinfectante. Aunque resultaba un poco desagradable, no importaba en esta ocasión. Sin embargo, ese no es el punto. Alto. 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 Después de gritar alto 5 veces seguidas, Luigi corrió hacia el anciano y le preguntó con expresión seria, ¿ya le limpiaron la herida? ¿Limpieza? Al oír esto, tanto el anciano como los guerreros tribales heridos mostraron expresiones impasibles. Al ver esto, Luigi inmediatamente se cubrió el rostro con las manos. Muy bien, escuchen todos. Después de lastimarse, deben limpiar bien la herida, de lo contrario existe la posibilidad de infección e inflamación. Jefe, ¿qué significan infección e inflamación? Preguntó el anciano inconscientemente, siendo la única persona de toda la tribu que poseía algunos conocimientos médicos. En respuesta, Luigi dijo con seriedad, lo entenderás más adelante. ¿Me estás tomando el pelo? Obviamente, las infecciones e inflamaciones son causadas por bacterias, pero ¿qué pasa si ese anciano le pregunta después qué son las bacterias? ¿Quién sabe cómo explicárselo? Además, este es un tema que solo genera más problemas cuanto más se explica. Al final, solo demuestra lo atrasada que está nuestra civilización. Por suerte, ya se había abierto un agujero en el lago Mingjin. Rápidamente pidieron agua limpia y lavaron cuidadosamente la herida varias veces con el agua del lago antes de que el anciano aplicara la medicina herbal.
La notificación del sistema sonó justo cuando terminaron. Notificación del sistema. Felicitaciones al jugador Luo Ji por promover con éxito el desarrollo médico, obteniendo 100 puntos de civilización y 100 puntos médicos. Luo Ji se había acostumbrado a las notificaciones del sistema que no dejaban de sonar, pero no se confiaba en absoluto. Sabía muy bien que, en las primeras etapas de desarrollo, su tribu no tenía nada. Con su sentido común, como persona moderna, podría provocar algo fácilmente con solo trastear un poco. Pero la clave estaba en cómo desarrollar la tribu después, y ahí radicaba la dificultad. En resumen, sigamos este método. Hay bastantes heridos, y en este momento crítico, Luo Ji, que tiene que preocuparse por esto y aquello, obviamente no tiene mucho tiempo para limpiar sus heridas una por una. El resto se lo dejará al anciano. Luego corrió al otro lado para comprobar el progreso de la producción de redes de pesca. Al verla, una expresión de satisfacción apareció inmediatamente en su rostro. Nada mal, nada mal. Aunque la abertura de la red de pesca era un poco grande, no importaba, ya que solo quería pescar peces grandes. Al mismo tiempo, sonó la notificación del sistema, tal como esperaba. Notificación del sistema. Felicitaciones al jugador Luo Ji por crear una red de pesca simple, obteniendo 30 puntos de civilización y 3 puntos de producción. Hablando de eso, parece que he adquirido bastantes puntos diversos además de los de civilización desde entonces. Quería investigarlos bien, pero el tiempo apremiaba y tenía muchas otras cosas que hacer. Así que tuvo que posponer el estudio de los puntos por ahora. Con las redes de pesca que habían fabricado y el cebo que los niños de la tribu habían desenterrado, el grupo siguió a Luo Ji hasta el agujero en el hielo con gran entusiasmo. Quienes aún tenían trabajo pendiente no dejaban de mirar a su alrededor, visiblemente preocupados por lo que hacía su jefe. ¿Quién de vosotros tiene más paciencia? Aquel que puede quedarse en un mismo sitio durante mucho tiempo sin moverse. Al oír esto, la multitud intercambió miradas y, finalmente, un hombre de mediana edad alzó la mano. Líder del clan, creo que puedo hacerlo. Entonces deberías intentarlo. No cabía duda de si debían examinarlo o no. La idea de Luo Ji era sencilla, puesto que decía que era posible, que lo intentara. Al fin y al cabo, ya habían cazado un corzó. Aunque no tuvieran suficiente para comer, no pasarían hambre. Si bien no podían descuidar la pesca, no había prisa. No te pongas nervioso, no es difícil. Lo importante es tener paciencia. Tal como dijo Luo Ji, realmente no es difícil. Lo básico es recoger la red de pesca, que alguien se siente junto al agujero en el hielo, sujete un extremo de la red para evitar que se hunda por completo y luego arroje un poco de cebo al lago de vez en cuando. En cuanto sientas movimiento y veas un pez nadar hacia la red, levántala inmediatamente. La clave es no moverse antes de que el pez entre. Tras dar instrucciones sobre la pesca, Luo Ji tenía otra tarea pendiente. Antes de marcharse, se aseguró de dejar a alguien allí. Por un lado, para que charlara con él y lo entretuviera, y por otro, por seguridad. Al fin y al cabo, la zona alrededor del agujero era bastante peligrosa, y tener a alguien cerca sería útil en caso de que ocurriera algo. Cuando regresó a la orilla del lago Mirror, las mujeres de la tribu ya habían levantado tiendas improvisadas con los materiales de construcción que habían traído. En pocas palabras, solo usaban ramas de árboles para sostener trozos de piel de animal. Al terminar la última tienda, sonó la notificación del sistema, tal como se esperaba. Notificación del sistema. Felicitaciones al jugador Luo Ji por establecer con éxito el primer campamento tribal, obteniendo 100 puntos de civilización y 5 puntos de industria. Mensaje del sistema. ¿Cómo se llama el campamento tribal recién creado? Uf. Al oír esta notificación, las dificultades para nombrar cosas que Luo Ji había reprimido hasta entonces resurgieron de inmediato. Reprimiendo una vez más este síntoma que le provocaba dolor de estómago, Luo Ji centró su atención en el panel de atributos de este campamento tribal. Nombre: ninguno. Nivel: tribu pequeña. Población: 34, tu tribu tiene una población baja. Índice de habitabilidad: 1, basado en el lago Mingjin. Fortificaciones defensivas: ninguna, tu tribu es fácilmente derrotada. Efectos especiales: 20% de bonificación a la pesca de Mirror Lake, 20% de aumento en la velocidad de desarrollo de la civilización, de la habilidad gobernante. Al observar el panel de atributos de este campamento tribal, la primera reacción de Luo Ji fue de alivio por no haber renunciado a este asentamiento. Los dos efectos especiales, además del que ya poseía, la bonificación de pesca y la habitabilidad de la tribu, se debían a esta maravilla natural.
De lo contrario, sin importar a dónde se mudaran, la habitabilidad de este lugar helado y nevado probablemente se reduciría a un valor negativo. Luo Ji no creía tener la suerte de encontrar otra maravilla natural. Según su experiencia y sus intuiciones, una calificación de habitabilidad negativa era una señal peligrosa. Significaba que su gente estaba descontenta con el lugar, o dicho sin rodeos, que no eran felices viviendo allí. Esto podría provocar una disminución de la lealtad o incluso una rebelión. Está decidido, exclamó Luo Ji, dando una palmada. Llamémosla Mingjing. Aunque tribu Mingjing no suena muy bien, después de que se desarrolle y se convierta en la ciudad de Mingjing, sonará bastante bien. Así que, está decidido. Capítulo 8. Desarrollo de las tribus. Él, que tenía dificultades para elegir nombres, no quería preocuparse demasiado por uno. Al final, lo único que importaba era la fuerza. Buscó un lugar para sentarse y luego fabricó hachas y lanzas de piedra con algunas piedras de formas adecuadas. Las repartió primero entre los 4 guerreros más fuertes de la tribu, y el resto las recibiría. Como guerrero número 1, Luo Yon ya tenía un hacha de piedra en la mano. También sentía cierto interés por las lanzas de piedra. Tomó una y la comparó con la suya durante un instante, pero finalmente negó con la cabeza. Demasiado ligera. Las hachas de piedra son más pesadas y potentes, mientras que las lanzas de piedra son mejores en cuanto a agilidad y alcance. Si crees que son demasiado ligeras, prueba con 2 hachas de piedra. Mientras hablaba, Luo Ji le entregó a Luo Yon un hacha de piedra que acababa de atar. ¿De verdad puedo llevar 2 yo solo?, preguntó Luo Yon con entusiasmo mientras tomaba la otra hacha de piedra. De hecho, desde el principio había querido llevar 2. Con su fuerza, cargar una en cada mano no le suponía ningún problema. Sin embargo, como mucha gente de su tribu no tenía armas, le parecía un poco descabellado que él solo llevara 2, y no le resultaba fácil preguntar. No pasa nada, dijo Luo Ji, agitando la mano con indiferencia. Si encontramos las piedras adecuadas, podemos fabricar muchas. Cuando vayas de caza más tarde, estate atento y trae las piedras que te sirvan. Además, estas armas son fáciles de hacer, y no tendremos demasiadas si cada uno tiene una. Luo Yon aceptó de inmediato y, con gran entusiasmo, blandió sus 2 hachas de piedra hacia un lado, mientras que los demás guerreros que habían recibido sus armas estaban igualmente emocionados. Tiempo después, los exploradores que Luo Ji había enviado regresaron exhaustos. Había logrado confirmar la ubicación de la tribu enemiga y dejado marcadores a lo largo del camino. Esta noticia, sin duda, entusiasmó a los guerreros de la tribu, ya que tener esta información equivalía a tener el control de la situación. Luo Ji, quien había estado angustiado por el problema demográfico de la tribu, ahora planeaba acabar con ella. Además, elogió efusivamente al explorador y le dio el nombre de Luo Jin, convirtiéndolo en la segunda persona, después de Luo Yon, en recibir un nombre de Luo Ji, lo que provocó miradas envidiosas de muchos miembros de la tribu. Al caer la noche, tuvieron que encender una fogata para cocinar. En ese momento, Luo Ji no pudo evitar suspirar, pensando que tenía la suerte de no tener que hacer cosas como encender fuego frotando palos. Sin embargo, con este clima gélido y nevado, el viento es demasiado fuerte y a menudo arrastra copos de nieve, lo que dificulta mucho encender fuego por fricción. Con frecuencia, después de lograr finalmente una chispa, el viento la apaga en un instante. Tras un largo día, Luo Ji, hambriento, no pudo quedarse quieto por más tiempo. Con una rápida reacción, tomó cartas en el asunto y, bajo la atenta mirada de su gente, movió unas cuantas piedras grandes y construyó una estufa muy sencilla. Notificación del sistema. Felicitaciones al jugador Luo Ji por construir una estufa de piedra simple, obteniendo 20 puntos de civilización, 2 puntos de cultura y 2 puntos de industria. ¡Wow! Esta estufa de piedra realmente suma puntos culturales y puntos industriales. Se lamentó Luo Ji, quien no tenía tiempo para estudiarla por el momento. Ya que había llegado tan lejos, simplemente siguió experimentando un rato más, con la intención de hacer una olla de piedra y algunos cuencos. Las mujeres de la tribu parecían tener experiencia en la fabricación de estos objetos, ya que también debían contener agua. Todos colaboraron y los hicieron rápidamente, aunque su aspecto era realmente espantoso. Sin embargo, en tiempos de crisis, ¿a quién le importan esas cosas? Con que funcionen, basta. Les pidió a las mujeres que hicieran algunos cuencos más, mientras que Luo Ji llamó a 2 hombres de la tribu para que levantaran la olla de piedra y la lavaran en el lago. También quiso llamar a los 2 hombres que estaban pescando junto al agujero en el hielo. Luo Ji calculó que llevaban casi 3 horas sentados allí, pero no se habían movido ni un ápice.
Parecía que hoy no habría resultados. Bueno, ya basta por hoy. Lavemos esta olla de piedra y preparémonos para comer. Justo cuando Luo Ji decía esto, el hombre que sostenía la red de pesca cambió repentinamente de expresión. Al percibir movimiento dentro de la red, la levantó rápidamente. Antes de que Luo Ji pudiera ver con claridad, una notificación mental le indicó lo que había sucedido. Notificación del sistema. Felicitaciones al jugador Luo Ji por descubrir la carpa por primera vez. Has ganado 30 puntos de civilización, 3 puntos de producción y tu progreso de desarrollo de pesca ha aumentado en 1. Jaja, jajaja, ignorando la notificación del sistema, Luo Ji no pudo evitar reírse a carcajadas al ver a la carpa forcejear y agitarse en la red de pesca. Cuando los miembros de las tribus vecinas vieron a su jefe reírse tan alegremente, todos se unieron, agitando los brazos y riendo. Luo Ji estaba tan feliz no porque hubiera pescado una carpa, sino porque la apariencia del pez demostraba plenamente que su método era correcto. Después de eso, con solo fabricar más redes de pesca, abrir más agujeros en el hielo, desarrollar la industria pesquera y mejorar la eficiencia de la pesca, su tribu podría resolver prácticamente el problema de la alimentación. Sin mencionar que la maravilla natural del lago Espejo también otorgaba una bonificación del 20% al desarrollo de la industria pesquera. Jefe, ¿es este el pez del que hablaba? El anciano recordaba perfectamente lo que Luo Ji había dicho durante el día. Tras ver la criatura desconocida en la red de pesca, inmediatamente hizo la conexión. Esto es todo. Mientras hablaba, Luo Ji le indicó a la otra persona que soltara el pez en el suelo. Para evitar que su gente, que nunca antes había visto un pez, causara algún problema, la tarea de matarlo recayó decisivamente en él, el jefe del clan. Por suerte, sus años de vida independiente habían perfeccionado la mayoría de sus habilidades, así que matar un pez fue pan comido para él. Al ver la carpa que aún se debatía en el suelo, se dio cuenta de que era bastante grande, probablemente porque nadie pescaba en aquella época. Nunca había visto una carpa tan grande en los tiempos modernos, sobre todo porque era salvaje. Imaginó que mucha gente adinerada estaría dispuesta a pagar un precio elevado por ella. Pero, en fin, Luo Ji ya había decidido preparar una olla de sopa de pescado con ella. Agarró una piedra que tenía a mano y aturdió a la carpa que se debatía con un solo golpe. Luego recogió otra piedra adecuada para hacer una lanza y la usó como un cuchillo improvisado para matar peces. Pero, sin duda, era demasiado aburrido. Matar el pez requería mucho esfuerzo, y al desescamarlo, el resultado era bastante desagradable. Pero no había nada que hacer al respecto. Si hubiera tenido un buen cuchillo de cocina, no habría sido tan difícil. Ante las atentas miradas de la multitud y los suaves jadeos de sorpresa de los miembros de la tribu, Luo Ji colocó la carpa preparada en la olla. En aquella época no había condimentos, así que lo único que podían hacer era hervir agua con el pescado burbujeando. Mientras tanto, en otra hoguera cercana, se asaba carne de corzo ensartada en ramas. Tras un día entero de hambre, todos estaban hambrientos. Luo Ji ayudó a repartir la carne de corzo asada. El corzo era bastante grande. Aunque era imposible que todos en la tribu comieran hasta saciarse, al menos todos pudieron probar un poco. Antes, habrían estado encantados con semejante comida, pero hoy parecían un poco distraídos. Estaban masticando carne de corzo, pero sus ojos no dejaban de mirar la olla de sopa de pescado de Luo Ji. Claramente, sentían mucha curiosidad por este nuevo plato. A juzgar por el tiempo, Luo Ji levantó la tapa de madera de la olla. Antes de que pudiera siquiera mirarla de cerca, un aroma intenso y delicioso lo envolvió, haciéndole tragar saliva con dificultad. Con solo olerlo, a cualquiera se le hacía agua a la boca. En ese instante, casi todos los 35 pares de ojos, incluyendo los de Luo Ji, estaban fijos en la olla de sopa de pescado. Por desgracia, aunque la carpa era bastante grande, la olla de piedra no tenía suficiente capacidad para preparar más sopa. Parece que hoy solo podremos ofrecer una pequeña muestra. De todas formas, el lago Mingjin está justo al lado. Mientras podamos mantenernos firmes aquí, no tendremos que preocuparnos por quedarnos sin sopa de pescado. El jefe Luo Ji dividió personalmente la sopa de pescado y la carne de pescado en porciones. Antes de comer, incluso les quitó una espina para recordarles que tuvieran cuidado, ya que los peces de agua dulce siempre tienen muchas espinas. Sin embargo, incluso después de haber sido advertidos, a muchas personas se les atascaron espinas de pescado en la garganta y gritaron alarmadas. Por suerte, las espinas eran pequeñas y pudieron tragarlas tras dar otro bocado a la carne de corzo. Luo Ji se bebió de un trago la sopa de pescado de su tazón y exhaló un largo suspiro.
Aunque no le había añadido ningún condimento, la sopa estaba sorprendentemente deliciosa. Claro que también era posible que tuviera tanta hambre que todo le supiera bien. Tras cenar, Luo Ji se sentó junto al fuego y se frotó el estómago. A decir verdad, no estaba ni medio lleno, y solo comía una vez al día. Pero según los miembros de su tribu, debían estar agradecidos si podían comer algo cada noche. Cuando no podían cazar, a menudo tenían que sobrevivir varios días bebiendo agua. Al oír esto, Luo Ji no pudo evitar suspirar ante las dificultades de la vida de la gente de esta época, y al mismo tiempo, quedó aún más impresionado al comprobar que ser jefe de clan no era, en efecto, un trabajo fácil. Capítulo 9. Lleno de alegría. En aquella época, prácticamente no existían actividades de entretenimiento nocturno. Luo Ji había imaginado a un grupo de personas cantando y bailando alrededor de una fogata, pero resultó que estaba exagerando. Todos estaban cansados tras un largo día y la comida escaseaba, así que nadie tenía energía ni ganas de cantar y bailar. Tras un breve descanso y unas palabras de conversación, todos planearon regresar a sus tiendas para dormir. Luo Ji aprovechó la oportunidad para apartar al anciano y hablar sobre el tema de los nombres. Claramente, pretendía dejarle a este anciano de la tribu la tarea de nombrar a todos. Luo Ji no se había aprendido de memoria los 100 apellidos familiares, pero podía recitar fácilmente una docena de apellidos comunes. Mientras recitaba estos apellidos, el sistema, como era de esperar, se hizo presente. Notificación del sistema. Felicitaciones al jugador Luo Ji por establecer el sistema de apellidos, obteniendo 100 puntos de civilización y 100 puntos de cultura. Luo Ji se sorprendió al recibir una cantidad sorprendentemente alta de puntos de civilización, e incluso 10 puntos adicionales de cultura. Sin embargo, tras reflexionar, lo comprendió. Después de todo, los apellidos son una parte fundamental de la cultura que se ha transmitido durante miles de años. Si pudiera memorizar todos los apellidos del libro 100 apellidos familiares, probablemente obtendría aún más puntos de civilización y cultura. Pero ahora, obviamente, no es ni necesario ni posible. Con una docena de apellidos basta para que el anciano los asimile durante un tiempo. Que lo asimile poco a poco. Tras dar todas las instrucciones necesarias, Luo Ji se estiró. Por fin tenía tiempo para estudiar otras cosas. Su mente estaba repleta de asuntos que resolver ese día. Luo Ji desvió su atención casualmente hacia Luo Yong, quien estaba puliendo sus 2 hachas de piedra según las instrucciones. Con un pensamiento de Luo Ji, apareció repentinamente un panel de atributos. Claro que sí, puedo ver sus paneles de atributos. Estaba secretamente encantado. Poder ver los paneles de atributos de los miembros de su tribu era fantástico, porque gracias a ellos podía ver claramente en qué destacaba cada uno. Nombre: Luo Yong. Género: masculino. Edad: 26. Estado: fatiga. Afiliación: Mingjin. Lealtad: 100, completamente leal, obedecerá cualquiera de sus órdenes incondicionalmente y no disminuirá bajo ninguna circunstancia. Valentía: 3 estrellas, máximo 4 estrellas. Inteligencia: 2 estrellas, máximo 2 estrellas. Espíritu: 2 estrellas, máximo 3 estrellas. Resistencia: 3 estrellas, máximo 4 estrellas. Liderazgo: 1 estrella, máximo 3 estrellas. Talento: fuerza sobrehumana innata. Nació con una fuerza inmensa que supera con creces la de la gente común, casi hasta un grado increíble. Habilidad: cuanto más luchas, más fuerte te vuelves. Pasiva: durante la batalla, hay un 30% de probabilidad de aumentar temporalmente tu calificación de estrella de valor en 1. Tácticas de batalla: ninguna. Con la bonificación predeterminada de gobernante, sumada a su desempeño durante todo el día, Luo Ji esperaba que la gente de la tribu le fuera muy leal. Sin embargo, los 100 puntos de lealtad de Luo Yong aún lo sorprendieron. Especialmente el hecho de que la lealtad se volviera inquebrantable una vez completada y no disminuyera bajo ninguna circunstancia lo llevó de la sorpresa al éxtasis. Sintió que el valor del efecto de lealtad predeterminada de más 10 de su talento gobernante se había hecho evidente de repente. Luo Ji estaba eufórico y una sonrisa tonta no pudo contenerse en su rostro. Además, tenía la sensación de que Luo Yong no era el único con lealtad absoluta. Además de Luo Yong, quien probablemente sea verdaderamente leal es Luo Jin. La razón es simple: sus nombres. El hecho de que les haya puesto nombre a ambos sin duda aumentará su lealtad. Aún así, Luo Jin no planea darle un nombre a todos en la tribu. Porque cualquier cosa pierde valor cuando se vuelve común. En toda la tribu, solo 1 o 2 personas tienen el nombre que él les dio, lo cual se considera honor. Pero una vez que todos tengan uno, se convertirá en algo común.
No se apresuró a revisar las estadísticas de Luo Jin. Estaba tan concentrado en la lealtad de Luo Yong que ni siquiera había mirado sus otros atributos. Cuando finalmente lo hizo, se llenó de alegría. Aunque la inteligencia de Luo Yong esté solo 2 estrellas, sus habilidades mentales y de liderazgo tienen un respetable potencial de crecimiento de 3 estrellas. Y lo más importante, su valentía y resistencia tienen un potencial de crecimiento de 4 estrellas. Es el típico general intrépido. Si bien no es bueno dirigiendo tropas en la batalla, sin duda es un maestro en el combate cuerpo a cuerpo. Luo Ji jamás esperó que de su tribu surgiera ningún general de 5 estrellas. Ya estaba muy satisfecho con los 2 valores de crecimiento de Luo Yong, que estaban en el límite de 4 estrellas. Pero lo más importante era la habilidad: cuanto más luchas, más fuerte te vuelves. Realmente hacía honor a su nombre, Luo Yong. Cuando su valentía alcanzó el límite de 4 estrellas, tuvo la oportunidad de desatar un poder de combate de nivel 5 estrellas gracias a la habilidad: cuanto más luchas, más fuerte te vuelves. Por supuesto, es demasiado pronto para hablar de esto ahora. Al fin y al cabo, el valor actual de Luo Yong es de solo 3 estrellas, y sus habilidades activadas también son de 4 estrellas. En cuanto al poder potenciado por su talento de fuerza divina innata, debería clasificarse dentro de la categoría de valor. Después de todo, el valor simboliza el poder de combate integral, que puede subdividirse en fuerza, velocidad, físico, agilidad, etc. Reprimiendo su emoción, Luo Ji cerró el panel de atributos de Luo Yong y luego dirigió su atención a Luo Jin con gran expectación. Nombre: Luo Jin. Género: masculino. Edad: 23. Estado: fatiga. Afiliación: Mingjin. Lealtad: 100. Valentía: 2 estrellas, máximo 2 estrellas. Inteligencia: 2 estrellas, máximo 4 estrellas. Espíritu: 3 estrellas, máximo 4 estrellas. Resistencia: 2 estrellas, máximo 4 estrellas. Liderazgo: 2 estrellas, máximo 3 estrellas. Talento: observación aguda. Al observar, hay un 30% de probabilidad de hacer un nuevo descubrimiento. Habilidad: reconocimiento, pasiva. Aumenta la tasa de éxito en un 10% al realizar tareas relacionadas con el reconocimiento. Tácticas de batalla: ninguna. Luo Jin dejó escapar un largo suspiro. Su panel de atributos confirmó por completo la suposición de Luo Ji. Sin duda, era un explorador. Si bien es lamentable que las estadísticas del guerrero ya hayan alcanzado su máximo con 2 estrellas, su inteligencia, espíritu y resistencia han llegado a 4 estrellas. Dejando de lado sus habilidades y talentos, una vez que alcance su máximo potencial, sus atributos generales podrían incluso superar a los de Luo Yong. Por supuesto, ambos tienen fortalezas diferentes, así que no es necesario forzar una comparación. Luo Ji estaba bastante satisfecho de haber encontrado 2 talentos prometedores. Después, observó a los demás ciudadanos alrededor de la fogata y constató que ninguno de ellos tenía una puntuación de lealtad inferior a 90. Todos superaban los 90, e incluso algunos habían alcanzado los 100. Lamentablemente, después de eso no hubo ningún atributo particularmente sobresaliente en el panel. Algunos tenían 2 o 3 atributos que alcanzaban el límite de 3 estrellas, lo cual era bueno, pero no valía la pena dedicarles tiempo y esfuerzo. Sin embargo, eso no es todo. Mucha gente ya ha regresado a sus tiendas de campaña para dormir, y hay un requisito previo para que él pueda revisar el panel de atributos. La otra persona debe estar dentro de su campo de visión. Luo Ji no tenía prisa, al menos no por una sola noche. Aunque ninguno de los demás fuera de fiar, no importaba. La satisfacción trae felicidad. Entre los 34 súbditos, ya estaba muy satisfecho de que Luo Yong y Luo Jin fueran los 2 más destacados. No podía pedir demasiado. Capítulo 10. Desarrollo del proyecto. Tras estirarse vigorosamente, Luo Ji dirigió su atención a su panel de atributos. Este no había cambiado mucho, pero había ganado 1000 puntos de civilización al descubrir una maravilla natural seria, y también había activado varios logros de desarrollo, por lo que tenía bastantes puntos de civilización. Le echó un vistazo y vio que ya tenía más de 1900 puntos. Ah, cierto, recuerdo que también aprendí una habilidad antes, algo llamado levantar la moral, murmuró Luo Ji para sí mismo mientras bajaba la mirada. Ah, ya lo tengo. Mejora la moral, activa. Tras su activación, aumenta la moral general en un 10%, 5% x2, mediante palabras y acciones sencillas. Esta habilidad se ve directamente afectada por el liderazgo. La descripción de la habilidad era sencilla y clara, pero el problema era que no explicaba el propósito de aumentar la moral.
Ya era de noche, así que obviamente no era conveniente probarla. Decidí dejarla de lado por ahora y empezar a revisar los demás puntos que había acumulado. Se han añadido 5 nuevas opciones de artículos a la parte superior del panel de atributos, que se muestran como militar, cultura, industria, producción y médico. Hizo clic al azar en militar y vio que tenía 11 puntos militares en la parte superior. Debajo había algo parecido a un árbol de habilidades, con 2 iconos en la parte superior. Ludo Ji hizo clic en cada uno para comprobar su contenido, y los 2 iconos eran: pulido de armas, nivel 0. Aumenta la tasa de éxito al pulir armas en un 10%, aumenta la eficiencia en un 10% y aumenta la calidad de las armas en un 20%. Conquista de tribus bárbaras, nivel 0. Al entrar en batalla con tribus bárbaras de civilizaciones primitivas, la fuerza de combate de todas las fuerzas aliadas aumenta un 15%. Ludo Ji intentó hacer clic en el icono de pulido de armas e inmediatamente sonó una notificación del sistema. Mensaje del sistema. Desea gastar 10 puntos militares y 100 puntos de civilización para mejorar pulido de armas al nivel 1. Al escuchar esta pista, Ludo Ji lo entendió al instante. Así que es así. Si los puntos de civilización son la moneda de este juego, entonces estos puntos militares y culturales deben ser puntos de habilidad. Para mejorar las habilidades en diferentes regiones, necesitas adquirir diferentes puntos de habilidad mediante el desarrollo de diferentes civilizaciones. Tras comprender el funcionamiento del sistema, Ludo Ji se negó rotundamente a realizar la mejora. Solo disponía de 11 puntos militares, mientras que la mejora requería 10. Esto significaba que, si mejoraba el proyecto de pulido de armas, podría haberse impedido de mejorar otro proyecto durante un breve periodo. En tales situaciones, era necesario pensarlo detenidamente. A juzgar por el panel, este pulido de armas probablemente se utiliza para mejorarlas. Existe una tasa de éxito, lo que significa que también existe la posibilidad de fracaso. Además, el proceso de pulido obviamente lleva tiempo. Sin embargo, una vez mejorada la calidad del arma, su potencia aumenta considerablemente y, al mismo tiempo, se vuelve más resistente y duradera. En cuanto a la habilidad conquista de bárbaros, su efecto es bastante directo. Tras mejorarla, probablemente surta efecto de inmediato, y la mejora en el poder de combate es muy evidente. Sin embargo, la desventaja es que, a medida que la civilización se desarrolla, una vez que las fuerzas hostiles dejan de ser tribus bárbaras, esta habilidad se vuelve prácticamente inútil, y los puntos de habilidad invertidos en ella no se recuperarán. Cada método tiene sus propias ventajas y ventajas. Sin embargo, Ludo Ji ahora está ansioso por mejorar su fuerza y aumentar la población de la tribu. Elegir y perfeccionar armas obviamente ralentiza su progreso. De esta manera, el resultado ya está conseguido. Mensaje del sistema. ¿Desea gastar 10 puntos militares y 100 puntos de civilización para mejorar conquistar a los bárbaros al nivel 1? Sí. Se dijo en silencio para sí mismo, e inmediatamente se iluminó el icono de la habilidad conquistando a los bárbaros, y el nivel se mostró como nivel 1. Ludo Ji no se detuvo mucho tiempo en esa página y rápidamente pasó a la página de cultura. Si no recordaba mal, había acumulado bastantes puntos de cultura. Y, en efecto, así es. Actualmente cuenta con 22 puntos de cultura, pero lo que le avergüenza es que solo hay un proyecto de desarrollo en esta categoría, y no parece ser de mucha utilidad. Sistema de apellidos, nivel 0. Cada persona con un nombre formal tiene un 3% de probabilidad de contribuir con un punto de cultura por día. Madre mía, esta habilidad es prácticamente autosuficiente. Aunque la probabilidad del 3% es bastante baja, debería ser muy efectiva una vez que la tribu tenga una población numerosa. El problema es, ¿qué sentido tiene gastar puntos de cultura para que la gente de su tribu produzca y consuma todo lo que necesita a diario? Bueno, de todas formas tengo 22 puntos de cultura, así que mejor los uso. Al final, subí el nivel de sistema de apellidos al nivel 1 y guardé los 12 puntos de cultura restantes. Subir al nivel 2 requiere 50 puntos de cultura más 500 puntos de civilización, algo que probablemente no conseguiré pronto. Los proyectos industriales y de producción subsiguientes se enfrentaron a una escasez de puntos. Solo 2 puntos industriales y 3 puntos de producción, cuando cada nivel requería 10 puntos. Tenía un extraño dolor de estómago, pero también hizo algunos descubrimientos nuevos. Por ejemplo, el icono de pesca en las opciones de producción mostraba que ya tenía un punto de producción. Esto le recordó a Ludo Ji la notificación del sistema que recibió cuando pescó su primera carpa.
Al parecer, el sistema le había notificado que su progreso en el desarrollo de la pesca había aumentado en 1. Parece que podía mejorar estos proyectos pescando o descubriendo nuevas especies de peces. Esto tranquilizó a Uroji, al menos había más de una forma de mejorar. Y la última opción médica tenía exactamente 10 puntos, mostrando 2 artículos médicos. Atención médica, nivel 0. La limpieza de las heridas reduce la probabilidad de infección o inflamación en un 10%. Tratamiento de heridas, nivel 0. Aplicar medicación sencilla y vendar la herida. La velocidad de cicatrización aumenta un 10%. Muy bien, muy claro. Luoji no tiene por qué dudar en absoluto. Opta con decisión por la atención médica y la higiene. No le preocupa una recuperación lenta, sino que la herida se infecte o inflame. Al fin y al cabo, en esta época, si esto ocurriera, podría costarle la vida. Tras confirmar todos los proyectos de desarrollo, Luoji no pudo evitar bostezar, invadido por una oleada de somnolencia. Al fin y al cabo, había estado agotado todo el día. Después de despedirse de la persona que estaba de guardia nocturna, entró lentamente en su tienda. Sin la luz del fuego exterior, la tienda estaba prácticamente a oscuras y no se veía nada. Exhausto al máximo, Luoji tanteó la gruesa piel de animal extendida en el suelo y se durmió al instante. Medio dormido y medio despierto, una notificación del sistema sonó en su mente. Notificación del sistema. Felicitaciones al jugador Luoji por detener temporalmente el desarrollo de su civilización. ¿Desea cerrar sesión? Si confirma el cierre de sesión, solo deberá gastar 100 puntos de civilización durante el período de protección para nuevos jugadores, mientras que normalmente deberá gastar 500 puntos de civilización. Al oír la notificación, Luoji se puso más alerta. La tentación de regresar al mundo civilizado lo invadió, pero como persona razonablemente racional, recordó rápidamente el aviso anterior de Gaosu de que tanto cerrar sesión como volver a iniciarla consumirían puntos de civilización. Durante el período de protección para principiantes, cuesta 100 puntos, y un viaje de ida y vuelta cuesta 200 puntos, mientras que en circunstancias normales un viaje de ida y vuelta cuesta 1000 puntos. Es indignante. Por suerte, hoy descubrió una maravilla natural y ganó 1000 puntos de civilización. De lo contrario, según la eficiencia habitual de los principiantes para ganar puntos, después de desarrollar algunos proyectos, básicamente volvería al punto de partida. En ese momento, Luoji finalmente comprendió por qué Gaosu decía que los principiantes tenían muy pocos puntos de civilización, y obviamente se le consideraba afortunado. Tras haberlo pensado bien, ya había tomado una decisión. No puedo permitirme echarme atrás,